Hola, hoy hablaremos sobre lo que son los registros craneomandibulares. Vamos a hablar lo que es la relación maxilomandibular. Funcionan coordinadamente estructuras para conseguir una correcta masticación, deglución, respiración fonética y otras, por lo que deberá conservar una adecuada armonía estética y dinámica. La variación de algunos de estos puede afectar a todo el sistema estomatognático. El concepto base tenemos lo que es la dimensión vertical, que se conoce como la longitud que tiene la cara, tomando en cuenta dos puntos arbitrarios por encima y otro por debajo de la boca. La forma de medición más común que se utiliza es la toma en cuenta de la dimensión vertical en reposo y la dimensión vertical en oclusión. La distancia de espacio libre es el espacio que debe quedar entre la dimensión vertical en reposo y la dimensión vertical en contacto. Esa por lo general tiene un valor entre 2 y 4 milímetros de separación vertical. La dimensión vertical en oclusión o en contacto, esta es la distancia, se enfoca en la relación maxilomandibular al momento que se encuentra en oclusión cuando se tienen dientes naturales o prótesis. Dimensión vertical en reposo. Cuando un paciente se encuentra relajado en posición cómoda o correcta, podemos encontrar que la mandíbula se encuentra en posición de reposo fisiológico. Los planos horizontales. El plano auriculo-nasal se forma de la unión del ala de la nariz con la parte media del tragus. Es de gran importancia ya que tiene paralelismo con el plano oclusal. Tenemos lo que es el plano de Camper, es una referencia craneal y se forma en la unión de la espina nasal con los conductos auditivos. Los planos horizontales, el plano de Frankfurt, se forma por la unión de los agujeros infraorbitarios con la porción superior del tragus. El plano de oclusión consiste en una línea en contacto equilibrado tanto en los dientes posteriores y anteriores durante los movimientos mandibulares. La línea bipupilar está vista desde la perspectiva frontal, debe ser paralela al plano oclusal del maxilar superior. Tenemos también los registros verticales en dimensión vertical y tenemos el método de deglución, que durante la deglución ocurre la posición muscular de contacto, posición alcanzada por la mandíbula cuando esta es elevada por la musculatura, elevando la mandíbula. Se colocan lo que son los rodetes de altura. Momento de introducirlos en la boca del paciente se le pide que trague. De esta forma los rodetes se amoldan a la posición determinada por deglución, así determinado lo que es la dimensión vertical. El otro método es donde se basa que la máxima fuerza de cierre mandibular es producida cuando la mandíbula se encuentra en dimensión vertical. Se puede utilizar una placa metálica superior e inferior unida a un medidor de fuerza donde el paciente muerde y se determinan los valores, o un medidor de resorte de acero y un medidor de tensión de montado en el paladar con placa de resina, conectando a un amplificador y a un bolígrafo. Tenemos los registros con referencia oclusal previa. Los registros de preextracción se recomienda dejar registrada lo que es la dimensión vertical como un registro de preextracción, midiendo idealmente la distancia entre el frenillo labial superior e inferior cuando los dientes se encuentran en relación céntrica. Se basa en la construcción de una máscara con resina clara para dejar registrada la altura correcta de la parte inferior de las caras y modelos. El registro en prótesis previa, la dimensión intraalveolar. Para los pacientes desdentados totales, el espacio entre los rebordes desdentados en la dimensión vertical oclusal. La medición se realiza con las prótesis fuera de boca, mientras el clínico mantiene la prótesis en máxima intercuspidación con un calibrador. La dimensión vertical en reposo, el método de Nisbonger. Para realizar lo que es este método se requiere marcar dos puntos en el tercio inferior facial, uno en el maxilar y otro en la mandíbula. Posterior a esto se elaboran lo que son los rodetes de cera y se ajustan hasta que se logra obtener un L, un espacio libre
interoclusal, que es aproximadamente, tiene que ser de 2 milímetros. Los métodos fonéticos son fonemas pronunciando S, la letra S, o la Ch. Esta técnica define como la distancia entre los rodetes de oclusión, los dientes artificiales, cuando el paciente está diciendo las palabras que contienen los sonidos S, O y Ch. Debe haber un mínimo de espacio de 1 a 2 milímetros. Los fonemas E y O se utilizan dos grupos de personas, pacientes desdentados a los que se les marca 2 puntos, punta de la nariz y el mentón, y se mide la distancia entre ellos, mientras se encuentran en dimensión vertical de oclusión y dimensión vertical de reposo, y mientras pronuncian las palabras L y OLO. De esta forma, las medidas del primer grupo se utilizan como grupo control para comparar la dimensión vertical de forma correcta en los pacientes y los desdentados bajo este método. Los métodos cefalométricos, la cefalometría de la determinación de la dimensión vertical de los pacientes se llevan en dos etapas. La primera es la cefalometría lateral, que se toma antes de la inserción de las prótesis mientras el paciente deglute, y la segunda es la cefalometría lateral, se toma posterior a la inserción. Se emplea un análisis cefalométrico de Ricketts para medir lo que es la dimensión vertical de ambos mediante el uso de la medición lineal. Las estructuras de los tejidos blandos tomadas para el perfil son de la glabela, la nariz, los labios y la barbilla. Puntos de referencia en tejidos duros, la espina nasal anterior, punto más anterior de la espina nasal anterior, el mentón y el nasio. El método craniométrico, este método establece que la medida de la distancia de ojo-oreja está proporcionalmente relacionada con la medida de la distancia nariz-mentón. El craniometro de Neck-Bellman, se utiliza un craniometro inventado por Neck-Bellman, que es usado para registrar lo que es la distancia del ojo-oreja, y luego se usa en pacientes desdentados para determinar lo que es la dimensión vertical oclusal. El canal auditivo externo del craneómetro es fijado en el meato del canal auditivo externo perpendicular al plano sagital del cráneo. Este se encuentra ajustado en el meato del otro extremo, llamado orbital, se posiciona a nivel del ángulo externo del ojo. Los métodos antropométricos es el índice de Willis, la distancia en el plano vertical desde la línea B, que es el centro de la pupila, al borde libre del labio superior, menos de 2 o 3 milímetros, debe ser igual a la distancia en el plano vertical medida desde la base de la nariz al borde libre del mentón, siempre con los rodetes de oclusión. Las diferentes medidas antropométricas, se han encontrado diferentes medidas en la dimensión vertical oclusal, por ejemplo, la base del mentón, la punta de la nariz, el subnasal, la glabela, punto del dedo índice y punta del dedo pulgar. Los registros horizontales está la relación céntrica, en relación temporomandibular, donde los cóndilos se encuentran en posición anteroposuperior en contacto con el disco articular y de vez en una porción posterior de la eminencia articular. La relación céntrica se puede obtener mediante el registro de una punta inscriptora en el trazo del arco gótico o arco de Giese. La punta inspectora se fija en el rodete de cera inferior y la masa inscriptora con cera en su cara, que va en contacto con la punta inscriptora, que va a permitir que se marquen los movimientos en los rodetes de la cera superior. Ambas estructuras llevamos a la boca del paciente y hacemos que cierre en relación céntrica activa o posición retrusiva al terminal de su mandíbula. En relación céntrica se deben marcar los rodetes de cera con la línea media del paciente, la línea de los caninos y la línea de la sonrisa. Para determinar lo que es el plano de Fox, se introduce la parte intraoral del plano en la boca apoyándolo contra la placa superior. Frontalmente se compara con la línea bipupilar. Si no están paralelos, se elimina la cera
de la parte más baja del rodillo hasta que estén paralelos con una espátula caliente. Las placas base soportan los rodetes de oclusión de cera, facilitan los registros craneomandibulares y actúan como base de prótesis en la futura prótesis. La adaptación: colocar el separador del modelo, ablandamos la placa base, recortamos los excesos y polimos los bordes. Los rodetes de oclusión: preparamos lo que son los rodetes de cera. Para la preparación de los rodetes de cera colocamos una plancha de cera sobre el modelo, recortándola y puliéndola. Colocamos un alambre de cera que pasa por el paladar en el modelo superior y por la arcada del modelo inferior. Por último, calentamos la placa de hierro para disimular la altura de los modelos y la cera, sabiendo que el modelo superior debe medir mínimo unos 20 milímetros y el inferior menos de 20. El procedimiento para realizar esto: se coloca una plancha de cera sobre el modelo y se calienta con un mechero punce. Se adapta con una espátula para cera, se recorta y se pule. Se coloca un alambre de refuerzo en el maxilar superior, en la bóveda palatina, en el inferior, en la arcada. Se calienta la superficie plana metálica hasta que el rodete de cera tenga una altura de 20 milímetros. El rodete de cera ya terminado se hace coincidir en el plano oclusal con el plano de camper, recortando el modelo por la parte posterior. Se hace coincidir el plano de oclusión con la línea bipupilar, recortando el modelo con un cuchillete caliente hasta conseguir el paralelismo. Dimensión vertical correcta: los labios cerrados y los rodetes de cera a punto de contactar. La localización de los ejes de bisagra: 13 milímetros del trago en la línea del trago con misura del ojo. Colocación de los brazos verticales del arco facial en los puntos obtenidos. La vista del modelo y el montaje de la horquilla de mordida sujetada con la cera para pegar. Colocamos dos puntos, uno de la altura de la zona más inferior a la nariz y otra más prominente al mentón. Calentamos los rodetes inferior y lo colocamos en boca. Hacemos morder al paciente hasta 2 milímetros menos de la distancia de reposo entre los dos puntos y vemos cómo ha mordido el paciente. Eliminamos los excesos con cera de la cera con una espátula. Llevamos al paciente a céntrica y realizamos unas marcas verticales en la región canina. Con el rodete inferior hacemos 2 muescas en la zona de los premolares y en el superior, desde la zona canina, eliminamos la cera. Calentamos cera de oclusión amarilla y se coloca en un modelo superior. Se calienta una cera de oclusión y se le hace morder al paciente hasta que se consiga que los rodetes se inserten. Realizamos un segundo de registro con cera de pega y se monta en los articuladores colocando las pletinas con yeso.